Comencemos, por favor. Y ahora una cita. Esperemos. Andrea Alvarado. Allí, Chola. Oscar, está presente, por favor. Así Castillo. María Carmen Corredor. Laura Ortega. Laura. Gloria Repetitiva. Diana Machado. Juan Carlos Ramírez. Ana Ramírez. Astrid Rincón. Gary Rosso. Luisa Morgan. Giselle Sánchez. Giselle Sánchez. Melissa Valentina. Ashley Casas. Andina Ramírez. Valeria. Valeria. Laura Benavides. Valentina Rodríguez. Diana Pérez. Ana Sánchez.
Vargas, Laura Canizales, Joana Rizzo, Isabela Minero, Galeano, Bueno, muchachos, comencemos la clase de hoy. Hablemos un poco. ¿Me cierras, por favor, su merced? Es tan amable, gracias. La puerta. Miremos un poco la historia de la importancia de la sociología ambiental. Realmente no ha sido muy antiguo la importancia que se le da o que se le debería dar en todo el tema de nuestro entorno ambiental. Lastimosamente eso es algo evidente con respecto a todo ese proceso de invernadero, todo ese proceso de calentamiento global, pues una gran cantidad de cosas que empezaron a preocupar, pero empezaron a preocupar un poco tarde. Pues acuérdense ustedes un poco la Primera y la Segunda Guerra Mundial y todas las condiciones adversas. Nosotros hablábamos en alguna ocasión de las teorías humanistas, en donde se supone que nosotros venimos a este mundo a servir a los demás. Y era lo que menos hacíamos. Era lo que, bueno, aún todavía, pero ya no es tan evidente. Cuando hablamos nosotros de las diferentes guerras mundiales y todo ese crecimiento con respecto al mundo de las armas y crear una gran cantidad de armas supremamente poderosas que simplemente con un apretar de un botón acababa de una gran cantidad de personas. ¿Sí? No nos vayamos tan lejos. Nosotros acá en Colombia, con las minas quebrapatas que generaron toda una serie, o han generado toda una serie de homicidios, de asesinatos, de mutilaciones, en todo el tema de la época cruel de los 80, de los inicios de los 80 y los 90, con nuestro famoso Pablo Escobar y todo el tema del narcotráfico. Entonces, realmente ha sido siempre muy evidente la poca concientización que tenemos nosotros los seres humanos para poder generar unas buenas conductas en lo que tiene que ver con nuestro entorno. ¿Sí? Y en últimas, nosotros somos los perjudicados con respecto a dónde estamos viviendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Sí? Todo lo que se está haciendo, lo hablábamos ayer, en cómo está quebrada, cómo está rota la ciudad de Bogotá, pero es para un bien común. ¿Sí? Es para poder evolucionar, crear, mejorar la calidad de vida, pero el impacto ambiental, pues en últimas tiende a ser severo, tiende a ser fuerte. ¿Sí? Y entonces, en la década de los 60, se empieza a generar como unos pinitos con respecto a lo que hace
digamos, la humanidad, lo que hacen los gobiernos, porque es que reconocemos que la hostilidad que tenemos contra nuestro planeta Tierra es fuerte y que tenemos que hacer algo y que tenemos que actuar, que tenemos que cambiar, que tenemos que generar una serie de acciones así como mucho más funcionales y posiblemente adaptativas y de protegernos y de ayudarnos, porque eso es lo que necesitamos. ¿Qué tanta necesidad tenemos nosotros de hacernos daño? ¿Sí? ¿Qué tanta necesidad de acabarnos a nosotros mismos deteriorando nuestro entorno ambiental? Entonces, esa creciente preocupación de esos problemas ambientales que lógicamente están llevando a tener una serie de problemas sociales, unos problemas sociales que implican unas malas convivencias, unos problemas sociales que implican agresión, que implican problemas de salud mental, que implican el mismo hacinamiento. Entonces, ¿por qué nosotros siempre apuntamos a ese deterioro? Entonces, realmente las soluciones empezaron a generarse en esa década de los 60, cuando nosotros empezamos a comprender cómo el entorno físico influye en nuestra conducta, cómo el entorno físico en donde crecemos, en donde estamos, influye en nuestra conducta. ¿Sí? Y no es que influya de una manera temporal, influye de una manera permanente, porque la condición física es algo que tenemos que vivir cotidianamente. ¿Sí? O sea, si yo tengo que crecer en un ambiente hostil, si yo tengo que crecer como infante, tengo que estar desarrollando mi personalidad, mis habilidades sociales, mi intelecto, pero lo estoy viviendo en una situación bastante molesta, pues obviamente eso tiende a ser supremamente estresante. Imagínense ustedes, hablando nuevamente de la época del narcotráfico en las comunas de Medellín, ¿sí? Si ustedes recuerdan todo el tema de la vendedora de rosas, ¿sí? Cómo estos muchachos tienen que pensar de que tienen que sobrevivir. O sea, ni siquiera tienen que pensar en su estudio y en su formación académica porque tienen que sobrevivir. Y tienen que sobrevivir porque el mundo es hostil para ellos. O sea, o se adaptan a ese mundo de agresión o se mueren. Y la palabra, aunque suene fría, es eso, terminan muertos. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, me acuerdo una frase de uno de los niños que estaban, o que ustedes sabían o saben de que esa película fue hecha con actores, personajes reales de la calle, ¿no? Que le fue muy bien, pero que realmente, pues, siendo ellos, pues, habitantes de calle, hola, ¿cómo estás? Siendo ellos habitantes de calle, pues, actúan o actuaban de una manera muy hostil, ¿sí? ¿Cuánta gente no murió en las calles de Medellín? ¿Cuánta gente no eh, terminó muerto en la calle por una sobredosis? ¿Ve? Entonces, todo eso lo menciono porque el contexto físico, porque la condición física de su territorio les hacía vivir de esa manera. Y este muchacho que yo les digo que era un personaje de la vida real, en esta película de la vendedora de rosas, decía una frase que era lógicamente grosera, ¿sí? Que decía, ¿para qué zapatos si no hay casa? ¿Sí? O sea, la concepción que tenía él de que se la mantenía con zapatos pero en la calle. ¿Sí? No tenía dónde estar, no tenía, su techo era el cielo, ¿ve? Porque las condiciones eran supremamente fuertes para él, ¿ve? Y tenían que sobrevivir, y tenían que robar para sobrevivir. Entonces el mundo era
supremamente hostil, sigue siendo hostil, pero pues de pronto hoy día podemos estar teniendo un poco más de reflexión, un poco más de análisis con respecto a nuestra conducta, ¿sí? Entonces, por eso, comprender cómo el entorno físico influye en la conducta humana y cómo nuestra conducta humana, que ha sido supremamente desleal, digámoslo así, no ha sido condescendiente con lo que nos rodea. Entonces, pues simplemente acabamos con todo lo que, o con lo poco que tenemos. ¿Ven? Esa situación, pues hace parte de esa historia de la década de los 90, en donde nace la necesidad de tener una visión totalmente interdisciplinaria para poder apoyar y generar los cambios que sean necesarios. Entonces ahí se vinculan una serie de profesiones, una serie de personajes que están en la obligatoriedad de ver el ambiente en donde crecemos como algo que necesitamos salvar. Y es que estamos hablando de un sistema de alarmas, de un bombillo rojo que constantemente suena porque estamos acabando donde estamos viviendo, ¿sí? Entonces, la psicología, la ecología, sociología, porque es importante el estudio sociológico de la gente. Ustedes saben, por ejemplo, que nuevamente coloco Medellín como ejemplo. En Medellín se maneja muchísimo lo que tiene que ver con el matriarcado. Las familias son o funcionan teniendo a la mamá en el centro, ¿sí? La familia se une porque la mamá existe, ¿ven? Y eso lleva una connotación con respecto a que la mamá se respeta hasta donde dé lugar, ¿ven? Entonces eso implica una serie de comportamientos que se tienen que respetar y que se han venido respetando de generación en generación, ¿sí? Alguien diría por ahí, de generación en degeneración, ¿no? Entonces, ahí está esa geografía humana en donde incluimos inclusive la arquitectura, porque es que lo que son los arquitectos, los que son los ingenieros, de pronto pueden estar haciendo unas edificaciones, pero no las piensan pensando no las crean pensando en la protección ambiental. Y eso, pues, realmente es alarmante, ¿sí? Si nosotros nos vamos mucho más atrás, con toda esta época de la laguna de Guatavita, cómo vinieron los españoles a querer encontrar esos tesoros que estaban por allá escondidos en ese subterráneo que hay debajo de la laguna de Guatavita. Y entonces cómo llegaron y colocaron una serie de dinamitas para poder encontrar y desaguar la laguna de Guatavita. Pero lo cierto es que colocaban esas dinamitas y la laguna de Guatavita nunca bajaba los niveles de agua. Había entonces una serie de ríos subterráneos que estaban siempre limitando la laguna de Guatavita, ¿sí? Hay una historia, hay una serie de historias concernientes a la laguna de Guatavita, ¿sí? Pero le doy el ejemplo de cómo la gente, cómo los padres de la patria generaban ese tipo de comportamiento. Estaban tratando siempre de llenar sus bolsillos de tesoros, sin importar, pues como no es su tierra, o sea, hablando de Colombia, pero sí es nuestra tierra, hablando de nuestro planeta, Tierra. Bueno, bueno, entonces, ahí estamos hablando de eso. Los precursores con respecto a estas bases históricas que realmente debemos conocer, ¿sí?
Uno de los más reconocidos teóricos que manejan un poco este tema del campo psicológico es Kurt Lewin, en donde él planteó esta fórmula en donde está relacionado lo que es la conducta, la persona y la parte ambiental, ¿sí? Ese entorno como tal. O sea, hay una relación directamente proporcional, hay una relación que realmente determina cómo nosotros estamos, y lo volvemos a decir, cómo nosotros estamos impactando fuertemente nuestro entorno, ¿sí? Nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestros valores van a estar ahí inmersos en eso que yo les digo de esa fórmula de la relación que hay entre ese campo psicológico y esta fórmula, en donde la conducta puede estar cambiando un entorno ambiental. Podemos estar influyendo en un entorno ambiental totalmente vivible o invivible, ¿sí? El entorno lo que hace, y lo que hace normalmente la naturaleza, es tratar de rescatar el territorio que nosotros como seres humanos le quitamos a ella, ¿sí? Entonces, el ejemplo que yo les daba ayer, que si yo lo que genero es desviar un río para beneficio propio, para mi finca, entonces eso genera, con el paso de los años, la erosión, y esa erosión puede generar entonces derrumbes. Esos derrumbes entonces traen una gran cantidad de consecuencias negativas que llevan a que de alguna manera la naturaleza trate de recuperar lo que es de ella. O sea, y eso, ustedes saben de que cuando yo quemo una hectárea de árboles, para recuperarlos, eso se demora una gran cantidad de tiempo. O sea, yo los puedo prender y se prenden y se queman y se acaban rápido. Pero para recuperar esa zona, que la convertimos en una zona árida, es mucho tiempo. Estamos hablando de unos 10, 15 años. ¿Ven? Entonces, cuando la zona geográfica está totalmente erosionada, las consecuencias no se hacen esperar. ¿Ven? ¿Y quién es el que sufre? Nosotros. Porque entonces no tenemos flora, no tenemos fauna, no tenemos árboles frutales, no tenemos de dónde recoger el agua, porque la hemos estado malgastando, ¿sí? Pensando que son totalmente perecederos, y la verdad no es así. Cuando nosotros, bueno, ahorita nosotros compramos botellas de agua y tenemos la oportunidad de comprar el agua que queramos, nuestra agua en Bogotá es totalmente potable y la podemos consumir. Yo puedo abrir el grifo del agua en mi casa y me puedo servir un vaso con agua y me lo puedo tomar. Y no me pasa absolutamente nada. Tenemos esa posibilidad aún todavía. Pero tenemos que hoy día estar comprando agua embotellada para poderla guardar como reserva, porque es lo que hemos logrado. Logrado entre comillas, porque es que el agua es un bien común. El agua es para todos nosotros, los seres vivos, no todos nosotros, los seres humanos, no, todos nosotros los seres vivos, ¿sí? Y entonces tenemos la oportunidad de consumirla, de tomarla. Pero si no la cuidamos, ¿qué vamos a tomar? ¿Ven? Entonces se empiezan a generar una serie de comportamientos totalmente fuertes, porque la lucha en el futuro, si no cuidamos lo que tenemos, no va a ser por el oro, no va a ser por el petróleo, sino por el agua. Porque vamos a pelear, porque necesitamos preservar nuestra existencia, y el agua hace parte de eso. El agua a nosotros nos permite sobrevivir, ¿eh? Porque con el agua hacemos muchas cosas, pero que si no las tenemos, si la malgastamos, si la deterioramos,
y no la cuidamos, pues entonces la guerra va a ser por eso, por poder tener una pequeña gota de agua. Fíjense lo que implica esa connotación de lo que venimos deteriorando nosotros de muchos años atrás. Una condición supremamente errónea con respecto a lo que nosotros, como seres humanos, como seres supuestamente pensantes, como animales racionales, que de eso tenemos poco, ¿sí? Porque realmente no somos conscientes de lo que hacemos. Nosotros matamos por una agresión hostil. Nosotros matamos por una agresión instrumental, ¿sí? Instrumental es porque yo, al ser agresivo hacia alguien, yo busco un objetivo, ¿sí? Si mi pareja me fue infiel, mi agresión instrumental es porque se metió perdóneme la expresión, con mi hembra, entonces yo voy a atacar. ¿Ven? Entonces, estamos actuando por una razón y porque se generó una condición negativa en esa relación que se convirtió en una triada y no de dos. ¿Ven? Entonces, esa situación lleva a que yo tenga una agresión instrumental. Pero nosotros tenemos también una agresión hostil. Es simplemente porque a mí se me antojó ser totalmente agresivo. No tengo un motivo en especial, sino simplemente nuestra característica humana de ser supremamente tanatológicos, de hacer daño, de atacar, de herir como tal. ¿Sí? Que eso nos diferencia de las otras especies. ¿Sí? Porque si el animal, y no me refiero a nosotros como animales, ¿sí? Sino el animal como el león, como la hiena, todos estos depredadores consiguen el alimento para sobrevivir. O sea, en ellos no hay una agresión hostil. Ellos son agresivos porque necesitan serlo. ¿Ves? Por eso, el aprendizaje por observación que ustedes ya conocen, las leonas se encargan de enseñarle a sus crías para poder que ellos con ella empiecen a cazar. Entonces necesitan aprender a cazar. Entonces, tiene una condición de que la naturaleza los dota de unas habilidades, de unas herramientas y de un porte físico para poder correr, para poder ser más veloces, para poder ser más fuertes, ¿sí? Pero si esos animalitos no tienen ese ejemplo, ese modelo de comportamiento de sus madres, de sus padres, ¿sí? De sus leones, de sus leonas, no pueden serlo. ¿Ven? Entonces, ellos tienen una razón de por qué actúan de esa manera, porque necesitan sobrevivir y necesitan darle alimentación a sus crías. ¿Sí? ¿Ven? Y todo lo hacen de una manera colectiva. Ustedes fíjense todos estos programas documentales de la National, de Discovery, todo eso, cómo actúan ellos en manada para poder conseguir los alimentos, las presas para sus crías, ¿sí? Y no lo hacen por simplemente salvajismo, ¿sí? Y la naturaleza se encarga de eso. ¿Ven? Entonces, nosotros tenemos ese concepto de lo que es el comportamiento de nosotros hacia el entorno. Las otras especies actúan de una manera muy de su especie, pero con un objetivo principal que es la supervivencia. Claro, nosotros también actuamos por supervivencia, pero hace mucho tiempo hemos estado pasando por encima de todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo es nosotros mismos y las otras especies. ¿Sí? Porque nosotros matamos porque sí. ¿Sí? Nosotros, claro, si a mí un ladrón entra a mi casa, pues yo estoy siendo territorial y yo actúo con eso para poder defender a los míos y a mis posesiones materiales y lo ataco. ¿Sí? Digamos que esto es justificado porque estamos hablando de una agresión territorial. ¿Sí?
Si estamos hablando de una agresión entre machos, entonces, pues, si yo voy con mi pareja, con mi novia, con mi esposa y como que alguien se quiere sobrepasar con ella, entonces yo me esponjo para salvar la relación, para hacer que respeten a mi esposa. Eso es la agresión entre machos. ¿Ven? Pero hay una connotación con respecto a esa conducta de supervivencia y de saber cómo es que debemos actuar. ¿Ven? Lo mismo pasa con las otras especies. ¿Sí? La diferencia está en que muchas veces no entendemos de que mi relación ya se acabó y si usted no es para mí, no es para nada. ¿Sí? Y entonces se presentan todos estos feminicidios. ¿Sí? Miren lo que pasó con este papá que asesinó a sus dos hijos, ¿sí? Porque la señora le dijo que no quería seguir con él. ¿Sí? ¿Ven? La maldad de nosotros, o sea, qué bestias somos nosotros. ¿Sí? Realmente es algo que nos da un poco nuestro comportamiento. ¿Sí? En este siguiente personaje, Edward Bruce Willis, realmente él tiene un concepto ecológico de la percepción. Y aquí yo hablaba anteriormente de la percepción que tenemos nosotros dependiendo de nuestro contexto. Niña. Entonces, la percepción que tenemos nosotros de nuestro entorno va a depender de nuestra cultura. ¿Sí? Bueno, yo creo que la había comentado algunas veces con ustedes, no sé si en alguna otra clase que tuvimos la oportunidad de estar, pero la conducta africana es bastante particular. Los africanos son bastante particulares y ellos actúan de acuerdo a toda esa idiosincrasia y de acuerdo a toda esa forma cultural que ellos tienen, diferentes a nosotros. ¿Sí? Por eso la percepción ecológica depende también muchísimo de donde estamos creciendo. ¿Sí? Nuestra cultura latina tiene una percepción de derroche permanente de nuestro nicho ecológico. Lo tenemos así claro. Pero la percepción que tienen los africanos es de la protección misma de la sociedad, de su cultura, y actúan de esa manera para mantener generación en generación esa cultura. ¿Sí? Por eso cuando una persona infringe una norma social en una cultura africana, ¿sí? A esa persona la destierran. ¿Sí? O si esa persona se quiere quedar ahí, la orden del líder de la tribu, del chamán, ¿sí? Es absolutamente nadie puede socializar con él o con ella. O sea, no puede tener familia, no puede procrear, no puede acercarse a una mujer porque la mujer lo va a rechazar. Porque el castigo social, al haber infringido una norma que está establecida en esa tribu, no la respetó. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso, la gente sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, la percepción va muy ligada con respecto a lo que tiene que ver con nuestro espacio en donde estamos creciendo. Ese es el enfoque de la percepción. Y lo ecológico tiene que ver con estos ejemplos que les doy del comportamiento humano en un contexto cultural. ¿Sí? Acá nosotros hacemos lo que queramos sin importar los demás. Pasamos por encima de todo el mundo sin esperar que, o sea, es decir, no hay sanciones. ¿Sí? Me burlo de las leyes, me burlo de las autoridades. ¿Sí? De hecho, entre más sea mañoso yo, soy más berraco. Soy supuestamente, entre comillas, más apreciado, porque usted es un berraco, usted es un duro. ¿Sí? ¿Usted cómo infringe la norma? ¿Usted cómo infringe la ley? Entonces el hombre es el delincuente más grande y es, pues mire todo lo que hizo Pablo Escobar, ¿sí? Y toda su manada de secuaces, ¿sí? Porque es lo que
quería tener ese control permanente. Entonces, de acuerdo a esa percepción ecológica, nosotros nos vamos a adoptar con respecto a las características del ambiente. ¿Sí? La percepción, lo hablábamos ayer de los Embera, cuál es la percepción que ellos tienen con respecto a la vida misma, con respecto a lo que tiene que ver con las creencias, con respecto a la tierra, con respecto al agua, con respecto al sol, a la luna. O sea, es una percepción totalmente diferente, ¿sí?, que tenemos nosotros. Nosotros de pronto ni le prestamos atención a cuál es la historia del sol, cuál es la historia de la luna y cuál es el sentido de ellos en nuestra vida. ¿Ven? Bien. Roger Parker habla del concepto de behavior setting. Ese concepto tiene que ver con la integración de nuestras conductas. El behavior tiene que ver con esa conducta en donde lo que queremos nosotros es entender un poco nuestra conducta social y física. ¿Sí? Esa conducta social y física que debe estar supremamente alineada, tiene que estar supremamente bien manejada para poder entender nuestros comportamientos. ¿Sí? Entonces lo físico y lo social hace que nosotros tengamos cierto tipo de comportamientos que generamos, ¿sí?, y que tenemos que, digamos que si yo tengo unos comportamientos ambientales saludables, si yo tengo unos comportamientos de sana convivencia familiar, si yo tengo unos comportamientos, les estoy explicando, por ejemplo, esa relación entre mis conductas y mi contexto social, ¿sí? Entonces, si yo tengo un concepto de la lealtad, de la fidelidad, entonces seguramente ese concepto se va a mantener con el paso del tiempo. Y lo que yo estoy construyendo ahorita me va a generar unos resultados mucho más positivos en el futuro. ¿Sí? Entonces yo esperaría que todo lo que yo haga para la protección del medio ambiente va a repercutir positivamente en el futuro. Pero ¿qué podemos esperar si realmente mi conducta es de deterioro del medio ambiente? Entonces, así, niñas, así como nosotros tenemos que generar una relación con respecto a eso que les estoy diciendo y cómo lo que yo hago hoy día va a influir en el futuro para bien o para mal. Por eso digo que lo que yo hago hoy día, y ese hoy día puede ser negativo o puede ser positivo. Y eso me lleva a mí entonces a tener, no esperar nada diferente a que el deterioro ambiental o familiar o social o de pareja, pues se acabó, porque eso fue lo que construí. No puedo recolectar unos frutos cuando no los he cuidado, cuando no los he sembrado. ¿Ven? Eso es lo que quiere decir este personaje Roger cuando hablamos de cómo nosotros modelamos esa conducta para bien de nosotros. Lo que construyamos ahorita va a influir en el futuro. ¿Sí? Antara Novus decía hace muchos años, decía, si nosotros queremos tener una sociedad supremamente educada, y eso lo decía cuando Antara Novus era alcalde de Bogotá, cuando no tenía parlamento. ¿Sí? Está hablando hace años. Entonces él decía, si queremos generar una sociedad culta, educada, que respeta las normas, tenemos que, y lo decía hace como unos 40 años, tenemos que empezar a educar para que recolectemos en el futuro esas conductas que queremos que se vean en el futuro. Y él empezó a crear todo ese tema de la cultura ciudadana, de las cebras, de las estrellas, las estrellas en el pavimento cuando hay accidentes, ¿sí? O sea, todo eso él empezó a trabajar. Pero pues, lamentablemente, pareciera que fuésemos ciudadanos de otro planeta, porque no realmente no tenemos
clara la concepción del cuidado de nosotros mismos y terminamos mal. Bien, entonces este es el concepto de estos precursores y las bases teóricas, ¿no? Bueno, bueno, esto es lo que yo les estaba explicando con respecto a la consolidación de los años 70, 60 y 70, que nos dicen cómo la psicología ambiental realmente ha generado la necesidad del cambio, la necesidad de tener una identidad. Por eso la gente, cuando hablamos nosotros que llegan aquí a Bogotá, sin el ánimo de ofender, quienes no son de acá de Bogotá. ¿Y hace cuánto están viviendo? No sé cuánto están viviendo acá en Bogotá. 20 años. 30, su merced. 99. Alguien por allá levantó la mano. 10 años. Bueno, Bogotá es una ciudad de todos. Bogotá le abre las puertas a toda la gente que quiera venir. Pero, pues lo hacen es porque aquí en Bogotá es una ciudad que le da mucha oportunidad a todos nosotros. Entonces, si nosotros llegamos acá a Bogotá y nos dan todas esas oportunidades, ¿qué tenemos que hacer? Devolverle, bueno, aprovechar en el sentido de la palabra, ¿sí? Devolverle con respeto al entorno, ¿sí? Respetando el entorno. Y lo que hacemos es, bueno, no le digo que ustedes lo hayan hecho, pero sí, mucha gente, como yo no soy de acá, entonces yo vengo y hago lo que sé. Es que de hecho, ustedes saben que nosotros los bogotanos, o la gente que vive acá en Bogotá, son muy dados, muy poco dados a respetar las normas de tránsito. ¿Sí? O sea, tristemente eso es cierto. ¿Ven? Por eso cuando un bogotano está en otra ciudad y hace lo que hace aquí normalmente en Bogotá, usted es el bogotano. Se pasó un semáforo en rojo, o se parqueó donde no debe parquearse. ¿Ven? Eso es lo que identifica una cultura ciudadana, una cultura con respecto a cómo nosotros protegemos y velamos por lo nuestro. ¿Sí? Y eso se llama sentido de pertenencia. Y eso se llama respeto por todos nosotros, por ese concepto de lo social, de lo comunitario. ¿Ven? Por eso aquí pasa lo que pasa ahí muchas veces. Bueno, a ver. El tema es que esto no les puede entrar por un oído y salir por el otro, porque eso es algo que ustedes lo están viviendo ahorita, lo hemos vivido tiempo atrás, ¿sí? Y el actuar se necesita ahora, o que ustedes vengan o hayan ya actuado y que sigan actuando eso. O sea, esto no tiene de nunca acabar, porque es que la existencia de nosotros eh, se incrementa y se posterga con nuestras generaciones futuras. ¿Eh? Entonces, no podemos ser de que esto a mí no me interesa, de que esto realmente no va conmigo, porque estamos hablando de un mundo real existente que está deteriorado, de un ambiente que realmente está acabándose. Es que el actuar es el actuar ya, o que debemos o hemos debido actuar de una manera anticipatoria para evitar todas las cosas que han sucedido, pero no lo queríamos entender. Y muchas personas con sus actitudes, con su, esto a mí no me importa, esto a mí no me interesa, entonces yo prefiero chatear. A mí no me interesa absolutamente nada de eso. Esas son las actitudes que deterioran toda esta sana convivencia. Entonces, esto es como una reflexión para que el que quiera aceptarla, ¿sí? Así como se dice, al que le quede el guante,
Bien, ok. Entonces, por eso hablamos de ese concepto de identidad del lugar. O sea, las investigaciones sobre el hacinamiento, el ruido, la contaminación, la arquitectura hospitalaria. ¿Ven? Yo me acuerdo en mi juventud, uno iba a tabernas y uno iba, se tomaba su cerveza del barril, pues, eran grandes, eran deliciosas. Acá casi no se consigue, ¿no? ¿No? O de pronto en el bar esos de esto. Entonces, la gente fumaba. O sea, no había zonas de los fumadores. Si usted quiere ser fumador, entonces sálgase. No, no lo había. No había ese concepto del respeto por el no fumador. Entonces yo me convertía en un fumador pasivo. Y me hacía tanto daño como el que la gente que está fumando. ¿Ven? Entonces, todos esos comportamientos que nos llevaban al deterioro de nuestra salud empezaron a modificarse, precisamente porque estamos hablando de que las cosas cambian porque necesitan cambiarse, porque a la fecha no son sanas. ¿Sí? Y entonces colocaron una serie de avisos cercanos a los hospitales, a las clínicas, para que en ese espacio no se utilice el claxon, no se utilice el pito de los carros, ¿sí? O mucho menos que haya bares por ahí cerca, porque necesitan que el espacio esté libre de ruido ambiental. ¿Ven? Pero es lo que tenemos: hacinamiento, ruido, contaminación, ¿sí? Y eso, pues, genera muchísimo malestar. Entonces, en todos los programas universitarios, en todos los congresos internacionales se empezaron a preocupar, y está una serie de jornadas en Brasil, en Canadá, en Estados Unidos, en donde realmente buscan siempre el bienestar de la humanidad. ¿Cómo? Cuidando, protegiendo, educando. Y nosotros, de hecho, la familia son los primeros instructores que deben de enseñarle a sus hijos a lo que es el buen comportamiento ambiental. Pero si actuamos mal nosotros con nuestros pequeños que están en la casa y no les decimos lo que es correcto y lo que es incorrecto, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, realmente todo este tema de todos estos congresos, de todos estos vínculos con personalidades, Leonardo DiCaprio está muy metido en ese tema, porque él, de hecho, hay un documental por ahí de él con respecto a lo que tiene que ver con el cuidado de las ballenas, el cuidado de las especies que están en el agua, porque pues el mundo, si no se sigue, si no lo cuidamos, estamos a punto de estar como peleando por el agua. Mira lo que pasó acá nosotros en Bogotá, el racionamiento de agua, ¿sí? Que acá lo vivimos, acá. O sea, fíjense cómo el concepto de la necesidad de adaptabilidad lo tienen que imponer con normas, ¿sí? Con decretos, porque se tiene que controlar el consumo del agua. Y así duramos como un año, ¿no? Recientemente duramos como un año con el racionamiento del agua. ¿Ven? Porque los embalses estaban muy por debajo de los niveles y era preocupante o es preocupante. Pero como ya se recuperó el nivel, entonces sigamos malgastando. ¿Hasta dónde tenemos que nosotros que debamos aprender de que si no cuidamos las cosas, nos podemos extinguir? De muchas maneras. ¿Sí? Luego, en los años 80, le damos mayor atención a la conducta proambiental. Ya tenemos todos esos procesos ambientales, todos esos estudios, las investigaciones,
del impacto ambiental. Ya tenemos mucho más trabajo, ya tenemos como bases teóricas para poder trabajar en eso. ¿Sí? Ya como que existe una mejor aptitud, no en todos, pero ya hay un poco más de conciencia, de concientización de lo que tenemos que cuidar alrededor de nosotros. ¿Sí? Entonces, esas conductas proambientales van apuntadas hacia lo que tiene que ver con la generación motivacional, ¿sí? Las generaciones de actitudes funcionales, de actitudes de respeto, de motivación hacia la vida misma, ¿sí? Todo ese tema del estudio, del comportamiento, de la salud física, pero nosotros, aunque esto es elección de qué tanto yo fumo, cuántos cigarrillos yo me fumo en el día. Y hay gente que se fuma 2, 3 paquetes en el día. ¿Ven? Entonces estamos determinando cómo nosotros vamos a generar actitudes y conductas motivacionales que nos permitan entender de cómo debemos cuidarnos día tras día. ¿Ven? Y es impresionante cómo la gente, sabiendo que el cigarrillo genera una serie de complicaciones de salud que nos llevan a la muerte, lo siguen haciendo. La respuesta es, de alguna vaina tengo que morir. ¿Sí? Ah, bueno, pero usted está acelerando ese momento. Ah, sí. Claro que la gente también dice, ah, no es una persona que no fuma, pero cruza la calle y lo atropella alguien. ¿Sí? Pues sí, es cierto. ¿Sí? Pero pues son respuestas que no son para nada motivadoras como tal. ¿Sí? En los años 90 se incorpora el concepto del desarrollo sostenible, que era lo que mencionamos ayer, y estudios sobre planificación urbana y restauración ambiental. Se regulan las empresas de construcción, se regulan las empresas en donde van a estar haciendo edificaciones para que esa restauración ambiental sea un propósito y un objetivo primordial para esa empresa constructora. Para que los arquitectos, los ingenieros piensen de que lo que vamos a quitar aquí de zona verde, lo que vamos a quitar de lo verde, porque aquí vamos a levantar algo, vamos a hacer un puente que nos beneficie a todos, pero eso es lo que estamos quitando acá, que es zona verde, la tenemos que colocar en otro espacio. No es que simplemente quitemos y no repongamos, la idea es reponer, restaurar, cuidar. ¿Ven? Entonces, ahí está. Y del 2000 en adelante, pues toda esa investigación sobre ecoansiedad y solitaria, ya lo vamos a mirar, y esa resiliencia comunitaria hace parte de lo que hoy día podemos entender de la conducta ambiental. Pensando en ese concepto de la percepción del riesgo climático, que ya lo tenemos. ¿Sí? Ustedes escucharon la noticia de que había no sé cómo llamarlo, una nube que estaba atravesando por toda Latinoamérica y que eso era lo que estaba generando todo ese impacto de tantas heladas impresionantes. Exactamente, gracias. ¿Sí? Entonces, eso lleva a que realmente tengamos que mirar un poco todo eso que se está generando por el cambio climático a partir del efecto invernadero, de cómo nosotros seguimos deteriorando nuestra flora y nuestra fauna, y que ese calentamiento nos quema la capa de ozono, y cuando no tenemos capa de ozono, entonces los rayos del sol queman y afectan la piel, generando cáncer de piel, ¿sí? Y que ya no podemos salir. Si está haciendo un sol impresionante, se nos quema la piel, pero no es solamente el hecho de que se nos quema la piel, sino que estamos generando células muertas y eso lleva a que se genere el cáncer de piel. ¿Ven?
porque no estamos cuidando esa capa de ozono. ¿Ven? Entonces, realmente es como generar, pues precisamente con todo este tipo de investigaciones, entender de cómo es el tema de la percepción del riesgo climático, pero para que lo hagamos ya después cuando estemos ya totalmente deteriorados a nivel de salud, pues, ¿qué es lo que nos está afectando? Entonces, fíjense que el concepto, estos dos conceptos que les estaba mencionando anteriormente, la ecoansiedad y lo que tiene que ver con la solstalgia, que tiene que ver algo como la nostalgia, ¿sí? Pero cuando hablamos nosotros de esto, de esta ecoansiedad, aquí hablamos nosotros de cómo nuestra ansiedad se está incrementando porque vemos cómo se deteriora nuestro entorno ambiental, cómo se deteriora nuestra vivienda. ¿Sí? Yo tenía una construcción bien bonita, yo tenía una finca bien bonita, pero por todo este tema de la guerrilla, todo este tema de las bombas, ese territorio que yo tenía, que era muy verde, se ha venido deteriorando. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice eso, ¿no? Ansiedad persistente y profunda ante la percepción de un futuro ambiental incierto y catastrófico. ¿Sí? O sea, aquí nos lo están definiendo, pero no podemos quedarnos con la respuesta de que ya qué vamos a hacer. Tanto ya tenemos que vivir este momento con nostalgia, con tristeza y con resignación. ¿No? La idea es que nosotros generemos realmente el cambio para pues que esto realmente no se vuelva tan catastrófico. Si estamos hablando de que si no actuamos, la catástrofe va a ser del 100%, pues por lo menos con nuestro cambio conductual, nuestra catástrofe sea del 60%. Aunque se impacta, de pronto no nos está impactando de una manera tan fuerte. Causada por el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y otros problemas ecológicos. ¿A dónde nos vamos si no tenemos nuestro planeta Tierra? ¿Para dónde agarramos? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Pues si tenemos plata, nos vamos para otro planeta que sea similar al de nosotros, al de la Tierra. ¿Ven? Pero pues eso cuesta muchísimo dinero. Entonces, esta ecoansiedad habla de la preocupación constante por el medio ambiente, sensación de impotencia o falta de control entre la magnitud de la crisis, ¿sí? Pero no hay que quedarse en la preocupación, sino que hay que actuar. Estrés, insomnio, irritabilidad, dificultad para concentrarse en las personas que tienen esta ecoansiedad. Sabemos que hemos deteriorado nuestro medio ambiente. Reaccionemos, por favor, y cambiemos. Pero como hay impotencia, ¿sí? Lo que tenemos nosotros es que incrementar el número de personas que quieren salvar la tierra y disminuir el número de personas que la quieren acabar por ser egoístas. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que se siente angustiada y nerviosa cada vez que se las noticias sobre sequías extremas, ¿sí? O incendios forestales, en donde ve que el futuro de su familia es totalmente incierto. ¿Ven? Esto está muy relacionado con el siguiente concepto que vamos a mirar, ¿sí? En cuanto a este tema de la ecoansiedad. Bien, las zonas tangentes, ¿sí? Son las tangentes. Acá nos dice que es un dolor emocional, tristeza o malestar producido por la degradación. Entonces tenemos una ecoansiedad que nos lleva entonces a una nostalgia. O sea, son patologías psicológicas que están muy relacionadas con lo que percibimos de nuestro entorno ambiental. ¿Sí?
Entonces tenemos que entender de que esa degradación y transformación negativa del lugar donde estamos viviendo, que también yo les he explicado ahorita, en esa relación de esa ecoansiedad, ¿sí? Relacionado con esta nostalgia. Porque en últimas, si yo veo que estoy deteriorando o que la misma gente deteriora el medio ambiente, pues tenemos que actuar, ¿sí? Pero yo me encargo de actuar con los que yo tengo a mi lado, con los míos, con mis familiares, con las personas que quieran ser parte de ese grupo. Porque estoy seguro que si yo me pongo de puerta en puerta a generar esa conciencia, a generar como esa reflexión, me cierran la puerta en la cara. Me mandan para el carajo. No se ha regalado, no se ha metido, no, bueno, todo lo que quieran decirle a uno, ¿sí? Pero no, yo tengo un grupo de personas que, así sea pequeño, podemos generar esos cambios. Y que ese grupo trate de multiplicar aún más todavía pues esta necesidad de la reflexión favorable y ecológica. ¿Eh? Dolor emocional, tristeza o malestar producido por la degradación o transformación negativa del lugar donde uno vive, ¿sí? Y con el que se siente uno vinculado. ¿Sí? Claro, pues, ¿a quién no le da tristeza? ¿A quién no le da depresión si yo veo en un deterioro constante donde yo vivía? ¿Sí? O que yo vivía en una casa suntuosa de no sé cuántas habitaciones, no sé cuántos jardines, y de eso no tengo ahora nada de eso. ¿Ven? Diferencia con la nostalgia es el dolor por un lugar que se ha dejado atrás. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros somos animales de costumbres y cuando nosotros nos apartamos de algo o de alguien, nos da esa tristeza. Es lo que llamamos duelo nosotros, ¿no? Nos duele, porque es que antes yo compartía con esa persona todos los días. Todos los días yo le llamaba, mi amor, ya llegaste, mi amor, ya llegué, se acabó la relación. Y ahora no tengo quien llamar. Entonces somos animales de costumbres, de hábitos, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de esa nostalgia, por abandonar un sitio o una relación, nos da esa respuesta emocional. ¿Sí? La nostalgia es el dolor por ver el propio hogar transformándose, deteriorándose, ¿sí? Mientras uno sigue viviendo allí. Bien. Características: sentimiento de pérdida, aunque la persona no se haya mudado, no tiene para dónde mudarse de pronto. ¿Sí? Tristeza por cambios en paisajes, ecosistemas o climas, porque se ha venido deteriorando. ¿Sí? Que eran parte de una identidad que yo me sentía orgulloso porque aquí pasaba una cascada impresionantemente hermosa, aquí anidaban colibríes, pero ahora ya no, gaviotas, era hermoso este paisaje. Ahora uno mira y está muy árido, ya no hay los árboles, ya no están las frutas, las flores, para que puedan polinizar entonces las aves y todo este tema. Bueno, bien. Tristeza por cambios de paisajes, ecosistemas o climas que eran parte de una identidad del lugar. Un agricultor, a manera de ejemplo, que ve cómo año tras año sus tierras se desertifican y los bosques cercanos desaparecen, sintiendo que su hogar ya no puede ser listo. Eso no le tiene que ver con esa forestalia. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Personalidades académicas y científicas, ¿no? Creo que yo les comentaba a ustedes cómo la gente ahorita, a partir de los 80, se han preocupado por prestarle atención a nuestro planeta. ¿Sí? Y les aseguro que si ustedes, por iniciativa propia, como nosotros, como los
ciudadanos de a pie, simples mortales, hacemos algo, eso es importante. O sea, nosotros no necesitamos ser personalidades como Shakira, como Brad Pitt, como toda esta gente, pues que tienen la posibilidad de aportar económicamente para tratar de salvar la tierra. ¿Sí? No, nosotros aportamos desde lo poco que tenemos, de nuestra construcción de un mañana mucho más ideal, mucho más agradable. ¿Sí? Pero recuerden, no esperen o no esperemos actuar. Yo voy a empezar a actuar como lo que hace el dicho, el refrán que dice, deja para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso es al revés, ¿no? ¿Sí? Pero así se dice, deja para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo que estamos haciendo nosotros entonces es procrastinando. Estamos procrastinando. Entonces, esa procrastinación... No pierdas la... Sí. Bien. Entonces, estas personalidades se enfocaron en unos temas particulares, como Harold Polhansky, ruso, él, psicología ambiental como disciplina formal y una identidad del lugar. ¿Sí? Investigaciones enfocadas a ese comportamiento humano con respecto al sitio en donde estamos. ¿Sí? Ustedes saben, nos acordaron ese concepto. Cuando nosotros hablamos de endémico, ustedes saben a qué hago referencia. Es oriundo. ¿Pero oriundo qué? O sea, digamos acá nosotros dentro de Bogotá que tenemos especies nativas que son endémicas acá. De aquí mismo. Que son de acá, o sea, no son de otra región. ¿Sí? Las especies son endémicas y por eso son identificadas como que son de Chile, de Argentina, de Colombia, de Paraguay, pero esos son de allá o son de acá. ¿Ven? Entonces, todo eso tiene que ver con precisamente esa identidad del lugar. ¿Sí? Y nosotros tenemos una serie de logos, de escudos que tienen la figura de un ave endémica, de un animal particular, no recuerdo ahorita de pronto cuál, pero quieren decir de que son endémicos, que solamente se han dado acá en Bogotá o en Colombia. ¿Sí? La rana más pequeñita es aquí de Colombia y creo que se da en los llanos orientales. Y es una rana que es supremamente colorida, es supremamente verde. Y la utilizan muchísimo para brebajes y todas esas cuestiones de santería para poder asesinar a la gente. ¿Ven? Pero es una ranita que con una sola gota de un líquido que ella expele es supremamente venenosa. Creo que es la rana más venenosa del mundo. Del mundo. No, pero se me en la parte del Amazonas. Por ahí. Ok, pero es amarilla, ¿no? Sí, es amarilla. Amarilla. Bien, muy bien. Muy bien. Bien. Robert Milford, barreras psicológicas para la acción proambiental. ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes como barreras psicológicas? O sea, ¿eso es algo positivo o negativo? Barreras psicológicas para la acción proambiental. Negativo. Y llega acá. Gracias. Hazla jugar, María. ¿Sí? Lo cambiaste, hermano.
Bien, ok. Gracias. Bueno, ¿por qué es negativo? Díganme, por favor. Como esas limitaciones que hay como para accionar o empezar a cambiar esas acciones. ¿Qué tipo de barreras psicológicas podríamos identificar? Estamos, por ejemplo, el tema de la concientización. No sé. Pero eso hace parte de, eso, sí, ok, pero eso hace parte de qué? ¿Hay algo que es algo? Pero, bueno, sí, eso hace parte de ese concepto psicológico como tal, cultura, pero esa es más social, ¿no? O sea, por eso dice el dicho que a donde fueres haz lo que vieres, porque es parte de esa cultura donde yo no puedo hacer cosas incorrectas porque si lo hago me puede ir mal. Pero las barreras psicológicas son los prejuicios, ¿sí? Los juicios de valor a priori con respecto a lo que la gente tiene derecho a hacer y no lo hace, o hace lo contrario, o considera que esta persona que viene de la costa, con todo respeto por la gente de la costa, ¿sí? Son personas supremamente haraganes, ¿sí? Son personas supremamente perezosas. Es un ejemplo, ¿no? No se me sientan mal. Bueno, pero así como hay esas barreras psicológicas, pues claro, no va a ser posible actuar en pro de nuestro territorio. ¿Sí? Víctor Corral, Bertuco, habla de las conductas protectoras del ambiente, educación ambiental en contexto latinoamericano. Entonces aquí ya hablamos de conceptos mucho más ligados a la protección, al cuidado, y se necesita tener, ¿no? Qué bueno que existan este tipo de personalidades que en últimas favorecen un poco nuestro hábitat. Y Aragonés habla del desarrollo teórico y metodológico en España con respecto a lo que tiene que ver con los círculos de calidad con respecto a la protección del agua, ¿sí? En donde tratan de hacer uso del uso del agua y de reciclar realmente para poder no deteriorarla, no malgastarla y darle una funcionalidad cíclica como tal. ¿Sí? Seguramente ustedes han pasado por el San Antonio de Kendama, ¿sí? Y la gente reconoce que lo está pasando por ahí porque el olor es nauseabundo, es muy fuerte. Y ese sitio del Salto del Tequendama tiene historia de amoríos acabados y que se generan la muerte por suicidio, porque eso, para eso era, o la historia de ese Salto del Tequendama. Pero allá también la gente iba a sus paseos de olla y generaban pues toda una serie de espacios para tomarse fotografías, para decir que estuvimos en el Salto del Tequendama porque era supremamente hermoso ver esa caída y el agua cristalina que corría allí por el río. Pero ahora que tenemos un río que está lleno de contaminación, de espuma, que es lo que realmente, todo lo que los rayos del sol hacen para que se genere todo ese tema de la fotosíntesis, cae en el agua, pero como tenemos unas capas de grasa, de contaminación y toda esa espuma, pues entonces no permite que pasen los rayos del sol. Y eso genera pues todo ese tema del efecto invernadero. Bueno, entonces son ejemplos de personalidades académicas o científicas que se preocupan por todo ese entorno ambiental. Personalidades públicas y líderes ambientales. Greta Thunberg habla de la movilización juvenil contra el cambio climático, ¿sí? Al Gore divulgación sobre el cambio climático, una verdad que incomoda, pero que tenemos que reconocerla como que, venga, actuemos para poder no que se siga generando ese cambio climático. Jane Gordon, que habla de la conservación y educación ambiental global. La educación ambiental siempre tiene que ser importante, siempre tiene que estar en los espacios académicos, siempre. ¿Sí? Y tiene que estar instaurada desde la primera infancia. La educación ambiental debe generarse ese tipo de respuestas educativas.
Leonardo DiCaprio, financiamiento y difusión de proyectos de conservación. Pronto miramos estos días el documental que él habla de cómo él se para frente al auditorio y dice cómo nosotros hemos venido deteriorando y eso, el ver ese documental genera un impacto fuerte emocional porque realmente nos altera a todos, nos afecta a todos y genera nostalgia. ¿Sí? Y Juan Garín Matai habla de la reforestación y empoderamiento comunitario en África. ¿Sí? Conexión entre estas personalidades académicas y públicas, pues eso es lo que hemos venido hablando, ¿sí? De cómo todos estos líderes políticos, todos estos ambientalistas, como todos estos académicos realmente se tienen que integrar para poder generar cambios en nuestro entorno ambiental, ¿sí? Entonces, los académicos, en el contexto académico y de investigación, generan precisamente estudios para determinar qué es lo que tenemos que hacer para poder generar la conservación de la energía, la conservación del agua, qué es lo que tenemos que hacer, cómo generamos artificialmente de pronto todo un sistema de recolección de agua, de colección de mantenimiento del agua, todas las cosas que se puedan vincular al. Entonces, la academia está para generar investigación, ¿sí? De hecho, las universidades que tengan un alto nivel investigativo están liderando y están siendo calificadas con su sello de calidad académica, ¿sí? Porque se preocupan por ese tipo de tareas, ¿sí? Los líderes públicos difunden esos conocimientos y movilizan comunidades, toda esa gente que son los influencers, todos los que son youtubers, todo eso, o sea, háganlo, pero para bien, ¿sí? Generemos material, pero que sea para bien de la comunidad. O sea, utilicemos esos espacios para favorecernos a todos nosotros. Seamos influencers, pero para cosas que realmente valgan la pena. No para cosas como tan banales, como tan triviales, que realmente no generan un aprendizaje sano, ¿sí? Pero pues, la verdad, yo no sé si a ustedes les gusta el reggaetón, yo no sé si a ustedes les gusta Bad Bunny, ¿sí? Pero eso es un castigo al oído, ¿sí? Lo digo porque, no, yo me metí en problemas, ¿no? Pero para todo hay clientela, para todo hay público, pero pues la idea es que nosotros realmente hagamos lo que hagamos para bien de todos nosotros. No estoy diciendo que esta gente no lo haga, lo que pasa es que realmente son una ofensa a la música, ¿sí? Ustedes no han escuchado esas canciones, por Dios. Son canciones que son alabanza al sexo, ¿no? A la infidelidad. Es cierto, muchachos, es cierto. Y la gente lo coloca a toda. ¿Ven? Música. Música también. No, es maluco. Es verdad. Pero hay gente que lo compra. Además, de calidad de contenido. Sí, importante. Sí. Entonces podemos generar unas conductas como líderes para que me sigan. Así como dicen en YouTube, haga manita arriba, oprima la campanita, pero síganme, ¿sí? Pero síganme para cosas buenas, para cosas. Acuérdense lo que hizo esta EPA Colombia
Eva Colombia era una influencer supremamente, porque le fue bien, no sé qué, ella qué vende, qué vendía. Pero ya empezó famosa por primera vez que iba a tocar la selección Colombia y se hizo un video diciendo como Mira. y ya, Eva. por eso se viralizó. Y ya. Sí, sí. Y ahora está en la cárcel. Bueno, lo que pretendemos es eso. ¿Okay? Ah, entonces, para terminar, muchachos, lo que nosotros queremos desde la psicología ambiental es comprender la relación. Lo que hablamos hoy tiene que ver un poco con la historia de toda esa cultura ambiental, la historia de la ecología, la historia medioambiental, la historia de la psicología ambiental y cómo eso gracias a Dios, ha crecido y ha venido para quedarse con nosotros. Entonces, la idea es comprender la relación entre el medio ambiente físico y bienestar, diseñar entornos urbanos, escolares, laborales más saludables, ¿sí? Y eso es lo que pronto las empresas quieren hoy día, tener unos espacios laborales muy sanos, muy buenos, para bien de sus trabajadores, de sus colaboradores. Promover conductas sostenibles basadas en creencias y valores relacionadas con el entorno ambiental, ¿sí? No relacionadas con el individualismo cultural, ¿sí? Educar para formar competencias proambientales. Eso es lo que estoy tratando de generar en ustedes, ¿sí? Bueno, pues ya depende de ustedes si lo quieren tomar o no. Mitigar el impacto psicológico de la degradación y los desastres naturales. Para nadie es un secreto que cuando existe una serie de sismos, de temblores, de terremotos, de guerras, todas las fotos que vemos nosotros de esos desastres creados por el ser humano, fomentados por el ser humano, pues vemos la gente sufriendo, ¿sí? Y hoy día lo seguimos haciendo, ¿sí? Toda esta pelea que hay entre los israelitas y todo lo que hay con Rusia, bueno, es tenaz. Pero eso ha sido creado y mantenido por una serie de creencias religiosas, por condiciones realmente de poderío como tal, y poderío religioso inclusive. Bien, bueno muchachos, nos veremos mañana. Muchas gracias por su atención. No.